Amigos míos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. La palabra compartir, en este transcurrir por la vida, tiene que estar en todo. Compartir con todos la vida, pero amándonos, ayudándonos, siendo solidarios, teniendo sentido profundo de comunidad. Qué lindo que es eso, me parece. Y aquí estamos para ello, poner un poquito de lo que decimos, presentando historias de vida, que son ejemplos por seguir. Hoy presentando una médica joven, muy talentosa, en este Día Mundial de la Salud. Vamos a charlar, a dialogar, nos va a informar, nos va a formar una oftalmóloga sobre todo lo que debemos cuidar para poder mirar la vida, para poder mirar a los seres amados. Todo ello lo vamos a aprender dentro de unos instantes nada más. Vamos entonces en primer término con una joven, reitero, profesional de la medicina argentina. Atención, país. Me crié en un hospital, mucha gente lo sabe, mi madre era enfermera, amo a los médicos. Decía yo, fuera de cámaras, a la joven médica sumamente inteligente, oftalmóloga de nuestro país, que entrevisté casi todas las especialidades de la medicina y sin embargo pocas veces un oftalmólogo. Doctora Carla, muchísimas gracias por prestarte a esta charla, a este diálogo, digo yo. ¿Cómo estás? Por favor, Jorge, un placer. Gracias por la invitación a ustedes. ¿Dónde naciste, Carla? Yo nací, Jorge, en Mendoza. Soy mendocina, estudié allá la carrera, o sea, me recibí de médica en mi provincia y bueno, emigré a Buenos Aires para formarme y seguir, viste, con la especialidad de oftalmología. Ya te voy a hacer varias preguntas sobre eso. Dime, ¿tus padres viven? Mis padres viven los dos, sí, y bueno, viven en Mendoza. ¿Cómo se llaman? Mi mamá Sandra Indovino, mi papá Roberto Salina. ¿Y qué son Sandra y Roberto en tu vida? Mira, lo resumo, lo más grande e importante que hay y responsables completamente de la integridad que siento hoy, viste, como persona. Qué lindo eso. Dime, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana más chica, Sofía, que bueno, también tengo una relación hermosa, afortunadamente. Nos Sofía, ¿qué? llevamos varios años, pero somos muy, muy unidas. ¿Y papá y mamá qué hace o qué hacían? Son contadores. Mira vos. eh, sí, yo me cambié un poco el rumbo, pero siempre, viste, de hecho ellos se conocieron en la facultad, Ah, ahí mira. en Mendoza, y bueno, se dedican ambos a la parte de economía, mi mamá se dedicó mucho a la docencia también, dejó la tarea de contadora mi mamá hizo varias carreras, después hizo economía, hizo gestión, todo en educación y fue directora de colegio muchos años Ah, hasta mira. que se jubiló recientemente. Docente, maestra, profesora, palabra sagrada. Muy bien, ¿y Sofía qué hace? Se acaba de recibir, ahora fue hace unos meses de abogada. Ah, mira vos. Así que tus padres contadores, Eh, tu hermana jurisconsulta y vos médica, exacto. de vocación médica. ¿Y por qué sos médica? Mira, a mí me surgió desde muy, muy chica y viste algo que no lo puedo explicar, muchas veces me lo preguntan, pero estaba convencida cuando estaba en la secundaria y me fue bastante fácil decidir. Y yo creo que mucho me gusta lo asistencial, me gusta que
las personas que pasen por mí se lleven algún cambio positivo en su vida. Y bueno, creo que es un poco el esfuerzo que hacemos día a día para por lo menos intentarlo. Obviamente que la rutina o a veces la burocracia hace que se reme un poco contra la corriente, pero esos pequeños días o esos pequeños pacientes que nos dejan también algo, porque no solo damos nosotros, damos y recibimos mucho, te cambian, ¿viste? Te convencen de la profesión que elegiste. Qué lindo esto. Tuvieron mucha influencia mis abuelos, mucho, me crié con ellos y, viste, un poco lo de oftalmología viene eh, de la mano de eso, porque de mis abuelos, dos tuvieron patologías importantes Mira vos. a nivel oftalmológico y creo que me marcó un poco para agarrar ese rumbo. ¿Y cómo se llamaban tus abuelos? Dime. Mira, tengo dos que aún viven. Mira vos. eh, y hoy justo es el cumpleaños de una de mis abuelas que ya no está, así que le mandamos un beso a ella y a su hermana melliza que me marcaron mucho. Y mi abuela del lado de mamá, Sebastián y María Antonia, pero bueno, para mí Quito y Chiquita. Tito y Y chiquita. del lado de mi papá, Teté, que Teresa es su nombre, que le mando un beso, todavía está conmigo. Y Divino. Roberto, igual que papá, que bueno, partió hace unos años, pero la verdad que me marcaron mucho de manera muy positiva. Qué privilegio que has tenido, Sí, total. mé- médica argentina, tan estudiosa. Qué privilegio de tener cuatro abuelos, dos padres, una hermana. Ya vamos a hablar de otras cosas también, de tu vida, de estos momentos. Ya vamos a hablar, ya te voy a preguntar. ¿Cómo era esa pibita, Carlita, a los 7, 8, 9 años? Mira, siempre fui muy mimada, fui la más grande de ambas familias, así que Claro. te imaginarás, Ah, tíos, abuelos, todos presentes. Muy de criarme, viste, me gustaron siempre los deportes mucho. Yo jugué al hockey desde muy chiquita, mira vos. me gusta el fútbol porque, viste, tanto papá y mamá, fútbol presente desde siempre, así que jardín de casa, pelota, amigas, de todo, afortunadamente siempre bien acompañada. Siempre bien acompañada. Y amigas Y mías al mismo colegio toda mi vida, así que desde ese entonces comparto todavía amistad con las mismas personas. cultivás la amistad, doctora. Oftalmóloga, insisto en esto que dije en la apertura, ¿eh? Valorada por una colega que está en la Fundación Zambrano, que me recomendó, anda a verla, a Carla, cuando me estaba atendiendo ella, por este problema, es una estudiosa, valorada por la gente que te... Y en relación a la carrera que has elegido, que yo te preguntaba, vos adviertes algo que claro, ustedes no buscan y creo que ningún ser humano busca, pero vos sabes que los maestros, los profesores, los escritores logran la fama póstuma. Vos dirás, ¿qué importa eso? ¿Pero por qué? Y mira, al abuelo Jorge, que soy yo, lo operó una doctora de la vista y está bárbara, una doctora muy estudiosa que se llamaba Carla Indovino. Y esas cosas que quedan a través de los tiempos, como esa maestra que uno recuerda y le cuenta a los hijos o a los nietos, recuerda a una maestra de la escuela primaria o a una profesora de la escuela secundaria, tienen la fama póstuma y nos dirán, bueno Jorge, a mí qué me importa, pero a mí sí, como ciudadano de este mundo me importa. El recordatorio constante de los que nos amaron, amamos, nos han enseñado, nos han formado, porque siempre están aquí, como esos abuelos que no están, que has mencionado, pero que están aquí y aquí eternamente. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Carla? La hice en Mendoza, en un colegio que se llama Rainbow, que es de formación bilingüe, porque, viste, mis papás siempre lo tuvieron presente y yo lo agradezco, eso de que el mundo que venía, viste, hay que estar
informado que todo lo actualizado venía en inglés y bueno, fue un poco la idea. Así que yo iba a la mañana al colegio habitual y a la tarde era todo lo mismo, teníamos historia, geografía, todo, pero en inglés. ¿Los estudios secundarios dónde los realizaste? Y en el mismo colegio terminé la secundaria ahí mismo, en Mendoza también. Y la universidad fue en la Universidad de Mendoza, ¿eh? Fui a la Universidad de Mendoza, exactamente, y que ahí terminé los estudios de medicina. ¿Recordás algún profesor, profesora de la escuela secundaria o de la universidad? Sí, de ambas. De la escuela secundaria, recuerdo, tengo dos profesoras que creo que me marcó un poco también porque yo ya tenía mi tendencia a lo que me gustaba. Una fue de ciencias naturales, principios de la secundaria, que me apasionó la manera en la que nos daba. Y recuerdo otra de las profesoras que un día cayó con una caja, imagínate lo que te voy a contar, de huesos para mostrarnos y tocarlos y ver realmente no solo en la imaginación cómo eran, y eso a mí me marcó un montón, viste, ya tener la práctica ahí con la pasión con la que ella lo daba. Esas dos me quedé, me gustó y me terminaron de convencer. Bueno, cuando vean esto van a tener una gran emoción si viven, que creo que deben vivir, espero. Bueno, entonces, eh, ¿dónde te formaste? Sé que entre otros lugares estuviste en el Hospital de Clínicas. Exacto, yo, bueno, viajo a Buenos Aires, hice la residencia en el Hospital Alemán, fui jefa de residentes después también de ahí en el hospital y continué la formación después en lo que nosotros le decimos la subespecialidad en el Hospital de Clínicas, donde me formé en glaucoma, hice la subespecialidad con personas muy reconocidas y que hoy les agradezco gran parte de mi formación, como el doctor Casiraghi y el doctor Geria. Mira vos. Ajá. ¿A Saldívar lo conoces? Lo conozco, no directamente, por ahí no hemos tenido una charla, pero por supuesto que sí, lo conozco y bueno, una admiración total y más que tiene dos cosas muy positivas. Una que es mendocino y otra que es hincha independiente. Hincha independiente como vos. Claro, Mirá vos, así, el rey de copas. claro. Ganaron todos. Bueno, bien. Por supuesto que te voy a preguntar cómo surge el tema del glaucoma, pero antes de ingresar en las preguntas científicas, médicas, bueno, fuera de cámaras, o creo que fue en tu consultorios, me hablaste del amor de tu vida que se llama como Se llama Lucas, Lucas. Lucas Romero. Lucas Romero. ¿Y Lucas qué es en tu vida? Y mira, es la persona, nosotros estamos juntos desde estábamos en la secundaria, imagínate. Yo tengo 15 años y es una persona yo siempre le digo, es la paz en mi vida dentro de de este caos que es la rutina, el trabajo, el pacientes, viste, cirugías, todo. Yo llego a casa y es tranquilidad para mí y es la persona que me acompañó en todo lo que emprendí, porque él dejó también sus cosas en Mendoza para venir acá conmigo. Sé que hace un esfuerzo diario por cumplir mis sueños y eso, viste, no tiene precio. Qué hermoso esto. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, esperamos atentamente, doctora, tu información formativa sobre todo el acontecer que llevas adelante. ¿Eh? Y bueno, este tema de la vista, porque he contado que Natalia, porque no recuerdo el apellido, esto es real, de la Ahora sí, Fundación, Herchovsky. sí, de la Fundación Zambrano, me dijo, pero si vos estás en alemán, que te vea esta médica Carla, que es brillante, bueno, maravilloso eso. Y entonces yo iba por los anteojos, le cuento al gran público, anteojitos porque tengo cataratas, y resulta que no hubo anteojos. Me pasaron por un montón de aparatos y me dijeron, no, te tenés que hacer una iridiscotomía, algo así. Iridotomía. Lo que nosotros hacemos, todo lo que van a ver los pacientes habitualmente que termina en tomía, o es que nosotros sacamos un pedacito de
alguna estructura, en este caso del iris. Por eso se llama iridotomía. Bueno, imagínate, Carla y audiencia, en ese momento que yo iba por otra cosa, sabiendo que tengo cataratas, que me podrían haber dicho algo por las cataratas, que pareciera que les confieso sin que nadie se entere que me iba a operar otra persona, pero que me va a operar la doctora, si Dios quiere, en junio, julio, agosto, cuando ella lo disponga, ¿no? Porque tengo que verla el 14 de mayo para ver esto cómo sigue esto que me ha hecho. Bien, entonces esperamos una explicación sobre todo esto, Carla, vos que sos una estudiosa. Una leve introducción que me parece súper valorable y que médicos, justo ahora en este momento hablamos de Natalia, pero siempre que el paciente va a una consulta médica y oftalmológica, está espectacular que nosotros como médicos de este lado hagamos una evaluación integral del paciente, porque muchas veces algo habitual es consultar por la catarata, por la pérdida de visión, pero en un montón de casos, como fue el tuyo puntualmente, hay un problema que va más allá de eso de la catarata. Entonces, dos de los problemas importantes, porque los mencionaste, a descartar y sobre todo a medida que el paciente va sumando años, va creciendo, se hacen más frecuentes, que una es lo que vos mencionabas, que es la maculopatía, y otra muy importante, que es el glaucoma, que es en lo que yo me especializo. A grandes rasgos, para la audiencia y que quede como información, el problema en la mácula es un problema a nivel de la retina, y lo que afecta en general es la zona central del ojo. O sea, lo que va a notar el paciente es, por ahí en la lectura, una manchita negra en el centro. Por el contrario, el glaucoma, ¿por qué es tan importante? Y nosotros los que nos dedicamos a esto, nos sirve mucho esta difusión para la prevención. Lo que hace es lastimar lo que se llama nervio óptico, que es un cablecito que une el ojo con el cerebro. Por eso es tan importante, porque una vez que ese nervio se lastima, ese cablecito se afecta, no tengo manera de volver para atrás. Por eso es que nosotros decimos que el glaucoma es la principal causa de ceguera o de pérdida de visión irreversible. Por eso está espectacular esto que yo te comentaba de detectar esos factores de riesgo donde el paciente puede llegar a tener glaucoma para actuar a tiempo. Y el glaucoma, opuesto a la maculopatía, esto siempre es en términos generales, no afecta el centro, sino que lo que va afectando es de afuera hacia adentro, lo que nosotros le decimos la periferia. Por eso, muchas veces, la maculopatía, cuando el paciente lo advierte más rápido, porque es una afección central donde el paciente lo suele notar. En cambio, en el glaucoma, como la afección va de afuera hacia adentro, cuando llegan los síntomas ya es tarde muchas veces, porque es cuando llega al centro ese problema, no tenemos manera de actuar. Entonces es importantísimo que los médicos y los pacientes asistan a los controles para, como hizo en este caso Natalia con vos, detectar ese problema y actuar, y ahora, ya que actuamos, te hicimos el procedimiento, ya no tengas ese riesgo de perder visión a futuro. Ahora bien, doctora, estos estudios no se hacen en todos lados. Nosotros en medicina tenemos la parte clínica, que es lo que uno puede captar del consultorio, pero afortunadamente con la tecnología, el desarrollo y muchas especialidades donde dentro de esa oftalmología se vio muy beneficiada, tenemos los estudios complementarios que nos permiten detectar las cosas antes de que sucedan, que es, por ejemplo, en el caso del glaucoma, hay estudios que nos permiten detectar daño a nivel del nervio antes de nosotros tener un daño importante en el paciente, ya sea en el campo visual o... Entonces, uno es capaz de actuar antes, prevenir el daño futuro, simplemente pasando por una máquina y obteniendo esa información. Entonces es importante que en la medida de lo posible asistan a lugares donde puedan hacerle la evaluación clínica correspondiente y avanzar después en el diagnóstico con los estudios complementarios. ¿Se pueden prevenir estas patologías, doctora? Sí, totalmente. El glaucoma puntualmente, nosotros los dividimos a dos grandes grupos, que es el glaucoma crónico y el glaucoma agudo. Y los dos tienen distintos factores de riesgo, por decirlo. Hay un montón de tipos de glaucoma, yo te hablo en términos generales.
Y dentro de los glaucomas tenemos los de ángulo abierto o ángulo cerrado, que es lo que yo te comentaba la otra vez, que es de acuerdo a la zona de drenaje del líquido que está en el ojo. En general, para información, que era lo que un poco, viste la duda que nos planteaba y hablándolo, el glaucoma de ángulo estrecho, generalmente, que es el padecimiento que tuviste vos, Jorge, lo que nosotros hacemos en general es ver distintos factores de riesgo, pacientes que usan anteojos para lo que se llama hipermetropía, en general son pacientes que tienen ojos chiquititos, entonces los espacios dentro del ojo son más chiquititos y eso hace que el drenaje también lo sea. Entonces, cuando la zona de drenaje es pequeña, hay un riesgo, de acuerdo a distintas circunstancias, un estrés grande, a veces incluso ir al cine que está muy oscuro, algunos medicamentos que lo que hacen es dilatar la pupila, que es la pupila es el agujerito que tenemos dentro de los ojos, eso hace que pueda bloquearse por completo el drenaje y que la presión del ojo aumente de golpe. ¿Y por qué nos importa la presión del ojo? Porque es el principal factor que nos lleva a tener glaucoma. Entonces, en esos pacientes que nosotros vemos un riesgo a que el drenaje pueda bloquearse, es que actuamos haciendo un drenaje alternativo como una valvulita de escape, que es esto que se llama iridotomía, que es hacer como si fuera un orificio a nivel del iris, que el iris es la parte de color del ojo, para que si ocurriera alguna de estas circunstancias donde se cierre ese drenaje, tenga el líquido un escape para no producir ese aumento de presión que lleva a ese glaucoma, que es bastante riesgoso porque es el que nosotros le decimos glaucoma agudo, que es el que tenemos muy poco tiempo para actuar para que el paciente no pierda la visión. Por eso es muy importante el control oftalmológico, detectar estos factores de riesgo y actuar si el paciente lo presenta. Qué importante esto que estamos escuchando de una estudiosa como vos. ¿El glaucoma se lo asocia a la diabetes? ¿Esto es correcto o no? Es correcto. Puntualmente el glaucoma crónico de ángulo abierto, glaucoma crónico simple, que es otro tipo de los glaucomas, que no es este que te comenté de ángulo estrecho, tiene distintos factores de riesgo también, que la diabetes es uno de ellos. La diabetes nos puede producir aumento de la presión por distintos mecanismos, pero es muy importante controlarse. Yo voy a aprovechar este momento para otros factores de riesgo importante, que es la edad, o sea, mientras la incidencia de glaucoma aumenta conforme el paciente va creciendo, después de los 50 años es mucho más eh, frecuente que aparezca glaucoma, ni hablar después de los 70. Otro factor importante es la historia familiar. Todos los pacientes o en la audiencia que hayan escuchado que algún familiar o perdió visión por la presión de los ojos o usaba gotitas por algún motivo, está bueno que consulten porque el glaucoma tiene un componente hereditario importante. Y otro para mencionar, para no extendernos mucho en el tema, es que los traumatismos, algún golpe, algún antecedente de algo a nivel de los ojos puede producir con el tiempo un glaucoma. Entonces, si presentan cualquiera de esos antecedentes, vayan a un control con nosotros para tomar la presión sobre todo, que es una de las pesquisas importantes que hacemos, y bueno, chequear después, como decías vos, con los estudios y demás, para prevenir, porque la clave del glaucoma es la prevención. Carla, estamos escuchando atentamente esta información, como me gusta decir a mí, formativa que nos estás dando, y uno también piensa, el médico de hoy, además de lo que estudió, tiene que estar atento a los avances tecnológicos, ¿eh? Y especialmente en esta maravilla que resultó ser el láser, ¿o no? Totalmente. Nosotros, gran parte de ser buen médico, esto es una opinión personal, hoy es estar actualizado. Eh, la medicina cambia mucho constantemente y el fin que tenemos como médicos es generar al paciente el menor daño posible como fin principal. Uno siempre quiere curar o hacerlo mejor, pero si además de curar podemos
hacer el menor daño posible al paciente y el mayor confort, estamos hablando de lo ideal. Entonces, hoy que tenemos tecnología, que tenemos cirugía mínimamente invasiva, que tenemos un montón de cosas para que el paciente pueda ser intervenido, volver a su casa y tener una vida normal, yo creo que estar actualizado y estar en esas tendencias nos va a hacer mucho mejores médicos y pacientes tratados de la mejor manera. ¿Podemos decir lo que no entendemos nada de nada, que la maculopatía se cura o no? Mira, en general, estos dos problemas de los que hablamos no tienen una cura definitiva. En la maculopatía, lo que se hace es muchas veces tratar en su periodo que nosotros le decimos húmedo o inflamatorio o que tiene líquido, con algunas, muchas veces inyecciones en los ojos, que lo que intentan es bajar ese líquido, esa inflamación, y muchas veces, lamentablemente, la maculopatía está en estadios donde no es posible un tratamiento. Entonces, no es curable, sino que hay que agarrar a tiempo y tratar en los momentos donde se pueda. Y en cuanto al glaucoma, no tiene una cura específica, lo que hacemos es frenarlo. Por eso lo ideal es agarrarlo a tiempo para que tratemos adecuadamente y eso no progrese en el tiempo. Qué importante es la prevención, ¿no? En todo. Y en este caso acudir a los especialistas para cuidarse uno, la vista, con la ayuda de estos médicos como vos, que están para eso nada menos. Dime, cataratas, viste que se habla tanto de cataratas y como yo me tengo que operar de cataratas y lo voy a hacer contigo, ¿cuándo hay que operar cataratas? Porque, por ejemplo, los pacientes, habrá tantas situaciones que ves todos los días, pero qué sé yo de lejos veo perfecto, pero pareciera que un ojo trabaja por el otro. Yo ahora estoy con este lente que no tiene ningún aumento de nada, es como si estuviese sin anteojos, pero para leer estoy con el anteojo chiquitito porque leo todo el día, leo 8 o 10 horas por día, ¿no? ¿Cuándo es conveniente operar cataratas y por qué? Mira, la catarata básicamente es cuando la lente natural del ojo, que se llama cristalino, empieza a opacificarse y no deja entrar la luz de manera tan clara como antes. Entonces empiezan los problemas visuales. Cuando decidimos operar la catarata va a depender mucho del paciente. En general, operamos cataratas cuando ya notamos que esa opacidad del cristalino empieza a bajar la calidad y la cantidad de visión que tiene el paciente. Pero hoy, volviendo al tema de los avances tecnológicos y demás, podemos llegar a operar las cataratas más tempranamente porque, ¿qué pasa? Cuando uno opera la catarata, reemplaza por una lente intraocular, es como si fuera una prótesis que nos permite en los pacientes calcular la graduación, las dioptrías que tiene cada paciente individual, y al hacer la cirugía poder hacer que ahorremos al paciente del uso de anteojos o que bajemos mucho la necesidad de anteojos. Entonces, actualmente uno decide operar la catarata cuando ya vemos que hay una manifestación en el cristalino de esa opacidad y cuando ya empieza a perder calidad de vida el paciente y no necesariamente cuando ya perdió mucha visión o esa catarata es muy, muy dura, porque siempre vamos a disminuir el riesgo del paciente cuando no sea una catarata tan intensa que después nos traiga complicaciones. Entonces, a grandes rasgos nos basamos en la subjetividad del paciente, en lo que siente, en cómo está viendo, en la calidad de vida, y por otra parte en realmente que se justifique de manera, o sea, en términos médicos, la dureza del cristalino, qué tanto está afectando a nivel clínico del ojo esa catarata. El gran público, los que transitamos por la vida, vemos que cataratas generalmente tienen personas mayores. ¿Hay gente joven que tiene cataratas? Sí, la gran mayoría es en pacientes adultos porque el tipo de catarata más frecuente es lo que se llama catarata senil, que es por el paso del tiempo. Pero hay muchos casos de cataratas asociadas o a traumatismos, la misma a diabetes, por ejemplo. Hay pacientes que usaron corticoides mucho tiempo y también desarrollan cataratas más tempranamente. Los pacientes miopes suelen desarrollar cataratas
a veces a partir de los 50 años, e incluso hay niños o personas muy, muy jóvenes que pueden tener lo que se llaman cataratas congénitas. Así que podemos encontrar pacientes de todas las edades, si bien lo más habitual es en la edad avanzada, nosotros hemos operado pacientes, incluso niños, hay recién nacidos donde lo podemos encontrar, es una patología bastante, bastante habitual. Qué dato importante o qué datos para el gran público. Bien, y hoy la gente se opera de cataratas, la mayoría, vecinos, amigos, familiares, y están bien. Eh, Sabemos que el láser ha avanzado de manera notable. ¿Cuáles son los riesgos de una operación de cataratas? Mira, la catarata en sí, nosotros lo que usamos es una tecnología que se llama ultrasonido y ahí podemos, digamos, en el mismo procedimiento ayudarnos de la herramienta que es el láser para algunos pasos puntuales y hay otras cirugías que son puramente realizadas con láser. Hoy los riesgos de la cirugía de cataratas son básicamente los de cualquier cirugía, primero, que es la infección. O sea, nosotros van a ver que todos pacientes que operamos damos antibióticos antes y después, porque es el riesgo de siempre de cualquier intervención. Hay otro riesgo que muchas veces los pacientes, cuando uno opera de cataratas, lo que nosotros hacemos es mantener una membranita del ojo donde apoya la lente intraocular que colocamos. Esa membranita muchas veces puede tener una debilidad o un traumatismo en la cirugía o lo que fuera que hace que no sea lo suficientemente, digamos, tensa o que nos permita sostener la lente y que haya que poner otro tipo de lente con un sostén diferente o a veces incluso hacer una segunda cirugía para colocar la lente. Y después hay complicaciones que son más tardías, por decirlo, que a veces puede haber una inflamación a nivel de la retina, que eso con gotitas se trata, y hay algunos pacientes que no es lo más habitual, donde puede subir la presión en el posoperatorio, pero en términos generales los riesgos es la infección y que el sostén de la lente no sea el adecuado y que haya que hacer alguna otra cirugía. Doctora Carla, algo que me has dicho y que me sorprendió, creo que la gente no está muy enterada, que en algunos casos o en todos los casos ahora operas cataratas con una sedación. ¿Por qué? Mira, eso es muy variable de acuerdo a cada sanatorio, cada cirujano. A mí puntualmente me gusta mucho operar con una leve sedación por dos cosas, por confort tanto del paciente como del cirujano. Nosotros siempre que el paciente esté tranquilo, esté quieto, va a ser mucho más amena la cirugía que solo con anestesia de gotitas, donde el Ni paciente hablar. está súper consciente, está escuchando, entonces eso a mí puntualmente me gusta con una sedación porque que es mucho más rápido el procedimiento, más ameno. Carla, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra visión? La parte alimenticia influye, las pantallas, lo que estamos todos los días con la pantalla, los telefonitos. ¿Qué debemos hacer? Lo que es alimentación, todo lo que sea saludable siempre nos va a ayudar en todo el cuerpo, no solo en los ojos. Puntualmente para los ojos, algo que se está estudiando y que mejora tanto el ojo seco como distintas estructuras a nivel ocular es el omega 3, ¿viste? El aceite de pescado, todo lo que son los derivados del retinol, como la zanahoria, todo lo que sean pigmentos, eso mejora la salud ocular. No hay algo puntualmente que lo preguntan muchos los pacientes para evitar lo que es la catarata, pero los hábitos de vida saludables, sobre todo en lo que es la maculopatía que hablábamos recién, previene mucho el no fumar, el comer sano, comer con pocas grasas, eso es algo favorable. Después, en cuanto a las pantallas, es una lucha y sobre todo de esta época que lamentablemente en todas las tareas, todos los trabajos, todas las profesiones, hoy tenemos que estar frente a la computadora y ni hablar los chicos que tienen desde edades muy tempranas acceso a todo lo que son las pantallas, porque eso lo que hace es aumentar mucho el índice de miopía.
Y la miopía es un factor que después nos aumenta el riesgo de un montón de patologías, ya sea alteraciones a nivel de la retina, el propio glaucoma. Entonces tenemos que estar muy atentos, como los padres, los chicos, que los chicos no solo estén frente a pantalla, sino que tengan actividad al aire libre, que en lo posible vean televisión lo más lejos de los ojos, porque esa visión cercana del celular es peor todavía para el desarrollo de miopía. Y algo muy saludable es siempre descansar, cerrar los ojos cuando estamos mucho tiempo frente a una pantalla, colocarse gotitas de lubricante, todo para prevenir lo que es el ojo seco. Carla Salina Indovino, doctora, estudiosa, sus amigos, la gente, sus compañeros dicen, es una eminencia. La gente de Buenos Aires decimos, se nos va Carla Salina Indovino a su tierra, a la tierra de Saldívar, a reemplazarlo. Se nos va, que nos vamos a tener que ir a Mendoza para ver a esta doctora que estamos haciendo conocer y estamos reconociendo su labor. Mira, es una pregunta difícil. En el corto plazo no. No sé más adelante, por ahí, viste, siempre la tierra tira un poco. Actualmente estoy yendo algunas veces al mes a operar, a atender allá, pero bueno, en el corto plazo no, pero no lo puedo negar para el futuro. Bueno, ahora sí, la última pregunta, ¿no? Carla, joven, profesional de la medicina argentina, estudiosa, brillante, mi médica oftalmóloga, ¿qué es la vida? Mira, la vida para mí es, y eso lo voy aprendiendo a medida que uno crece, viste, cuando sos joven, pensás que la vida mucho es el futuro. Hoy te digo que es el día a día, el disfrutar, el tener bien a la gente que querés, cerca, sana, el disfrutar mi marido, mi perro. ¿Cómo se llama el perro? Bruce. ¿Y cuánto hace que lo tenés? ¿Cuánto hace que lo tienen? Y cumple 5 años van a ser. ¿Lo adoptaste o lo compraste? Lo adopté en plena pandemia. Y te diría eso, el disfrutar del trabajo, el agradecer de lo que nos toca, el estar bien, el hacer lo que nos gusta. Así que eso es para mí la vida. Bueno, mi doctora, oftalmóloga brillante de mi país, nuestro país, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Si Dios quiere, te voy a ver por tu indicación. He pedido hora el 14 de mayo para que sigas viendo las operaciones que me has realizado, cómo están mis ojos y prepararlos para las próximas intervenciones, curar mis cataratas. Mi saludo afectuoso, un abrazo al sostén, a tu compañero de vida, a Lucas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carla. Nos vemos el 14 de mayo en el consultorio, en tu consultorio. Que anden muy bien. Hasta Que siempre. tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao.